Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con nuestro ciclo Inteligencia Artificial, cambio disruptivo que llegó para quedarse. Hoy vamos a empezar a grabar los preparativos de la conferencia que esperamos dar en la Facultad de Economía de la UNAM el sábado 4 de octubre a las 11 de la mañana en el auditorio Ho Chi Minh. Ahí vamos a platicar un poco de la inteligencia artificial, de mitos y burbujas a la realidad y su aplicación en la economía. Vamos a platicar un poco de estos elementos que tenemos ahora en este momento. Vamos a empezar a grabar y aquí tenemos nuestra presentación. Hoy el día, hoy en día, el término inteligencia artificial se ha convertido en un mito y una burbuja del mundo digital. En todos los ambientes y actividades del ser humano encontramos referencias que, por ejemplo, algunos sabios de la inteligencia artificial y empresas aplican sus modelos en grandes maravillas. Hoy no hay día que en algún medio digital, publicitario, de televisión, de las redes, internet, Google, YouTube o lo que se desee, siempre se hablan de las maravillas y de las grandes oportunidades que hay en la inteligencia artificial. El fenómeno de mitos y burbujas de conceptos de la informática pues, no es nuevo, este es un fenómeno recurrente en la historia de la innovación de modelos de informática, de software y de herramientas o equipos físicos de la computación, el hardware. Por ejemplo, algunos mitos y burbujas que hemos vivido, los que tenemos ya muchos años de experiencia personalmente desde 1975, pues hemos vivido algunas burbujas como la burbuja .com, la burbuja que fue una gran mm, ola que pensaban que las empresas .com iban a ser de gran importancia, pero después de un tiempo el fenómeno cayó y hubo grandes pérdidas en muchas compañías. Y esto fue por tener una fe desmedida en el potencial comercial de Internet sin considerar la viabilidad de los modelos de negocio. Y esto sucede mucho y es importante pensar esto ahora en esta nueva burbuja que se llama inteligencia artificial. Otro fenómeno también que surgió muchísimo en los años 2000 es el fenómeno eh, del cambio de las fechas de las máquinas al año 2000. Muchos grupos invirtieron una gran cantidad de recursos. Sin embargo, tiempo después, grandes expertos coincidieron que una gran parte del gasto fue excesiva o innecesaria en ese problema. Y otra vez fue por una gran falta de consideración real de la viabilidad y del problema que podría surgir, que no surgió como se pensaba que iba a pasar. Otro gran movimiento pues, es el Big Data, que en los años 2000, 2004, 5, 6 empezó a surgir como un fenómeno para procesar grandes cantidades de información, con clústeres de máquinas trabajando en paralelo, con técnicas muy interesantes, y que aquí otro de los grandes problemas es, se facilitó mucho en el poder procesar para analizarlos y extraer valor. Esto es muy útil para la toma de decisiones informadas, pero el éxito de esto depende de una sólida cultura de datos dentro de la empresa
y la capacidad de analistas para entender el contexto y las necesidades de negocio, que promovió el Mundo DAMA, que es Data Management Association, y empezó ahí toda una ola de entender los metadatos y con el famoso libro del Dama Book empezaron a tener los datos y los metadatos una importancia capital para entender la problemática de las empresas, y esto dio como resultado un grupo de estándares muy interesante. Y la última gran ola, que la podemos situar en su época actual, a partir de 2018-2020, es el ola de la inteligencia artificial en un contexto de vectores y de palabras y la generación de texto, que es lo que hemos llamado desde 2018 la inteligencia artificial generativa. Y esta es la nueva burbuja, y la inversión global en la inteligencia artificial está creciendo de forma exponencial, sin embargo, las empresas aún no ven retornos de inversión proporcionales a lo invertido en la inteligencia artificial. Hay grandes desafíos en el contexto de la inteligencia artificial, en un contexto empresarial, y uno de los grandes desafíos es la infraestructura física requerida, porque se requiere un gran consumo de energía. Los centros de datos, los data centers para la inteligencia artificial, requieren redes eléctricas eficientes, así como mecanismos de enfriamiento de gran complejidad. Y ese es uno de los grandes problemas para la instrumentación de data centers a nivel empresarial. Otro de los grandes desafíos son que se fijan objetivos fuera de la realidad. Y esto se relaciona con los grandes mitos de los resultados y ambientes de aplicación en problemas que se espera se resuelva con la inteligencia, pero aún todavía no se tienen experiencias empresariales estables y consolidadas en la gran mayoría de los ejemplos de aplicación que desde 2020 están surgiendo. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr que la inteligencia artificial no se convierta en otra gran burbuja con pocos resultados tangibles para la mayoría de las empresas? Y por experiencia, uno de los grandes problemas es que antes de entender claramente, antes de entender las relaciones entre los fenómenos, entre los datos, se quieren hacer aplicaciones muy novedosas. ¿Y cómo entender? Pues el secreto está en entender lo mejor posible el negocio para lograr identificar las áreas donde se puede generar valor y aplicar inteligencia artificial donde puede hacer la diferencia con aplicaciones tal vez de menos eh, calidad de innovación, pero con mayor utilidad. Y esto es uno de los grandes problemas que hoy, que la historia nos enseña, que las burbujas en la tecnología no se producen por los insumos mismos, por la tecnología, sino simplemente porque las expectativas que se presentan como objetivos son desmedidas, y esto es cuando surge un cambio disruptivo, como es el caso de la inteligencia artificial, se empiezan a proponer objetivos muy, muy lejos de lo que realmente se puede hacer. Y esto es lo que causa que cuando la
tecnología, el cambio disruptivo que está surgiendo, se le dan características por gran ilusión, el gran ola, el mundo que quiere que con esa nueva tecnología se resuelvan muchos y complejos problemas. Y ahí viene el problema como hoy en día la inteligencia artificial, el mayor número de personas sin una gran cultura de desarrollo piensa que le va a resolver casi todos los problemas de forma inteligente, sencilla y fácil, sin hacer análisis exhaustivos de las circunstancias y de los elementos de negocio donde se quieren aplicar. Y así, recordando un poco la educación de los niños, una gran filosofía de educación en los niños es enseñarles a vivir en armonía con la realidad para hacerlos más resilientes y enfrentar los problemas de la vida. Aprender a aceptar lo que no podemos controlar y actuar con determinación en lo que sí está en nuestras manos. Y como dicen en el pueblo, las adversidades son oportunidades de crecimiento. Y como lo hemos expresado en muchas conferencias que hemos dado, nosotros somos de la firme convicción que la inteligencia artificial es un cambio disruptivo que llegó para quedarse. Y todas las industrias, todos los sectores pueden aprovechar mucho las técnicas y modelos de la inteligencia artificial, pero siempre y cuando no se quiera extrapolar en problemas que no tiene la capacidad porque no se ha entendido claramente la complejidad del problema, creer que la inteligencia artificial lo va a resolver de manera automática. Y una de las cosas que debemos pensar es cómo sacar valor a todos los ejemplos y propuestas, muchas veces fuera de contexto del uso de la inteligencia artificial. Hoy nosotros pensamos que hay dos grandes áreas, tipos o formas. Hay dos grandes campos en el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que nosotros hemos denominado la inteligencia artificial de innovación y vanguardia. Pues como a diario nos enteramos de los grandes modelos y usos que ofrecen los principales actores y empresas de la inteligencia artificial, como son Google, OpenAI, Meta, Microsoft y todos los grupos en cada país, en China, en Europa y ahora también ya en África, en Arabia. Ya se están haciendo grandes inversiones para promover el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y todos esos grupos a diario generan un nuevo modelo que hace una cosa más maravillosa que el anterior, pero todos esos modelos son de vanguardia y de innovación. Distan mucho de ser los modelos para la otra área o fase que es la inteligencia artificial empresarial, que aplica modelos y herramientas, tal vez en versiones iniciales de algún modelo que aún está desarrollándose y tiene muchas innovaciones y cambios y mejoras por los grupos, como hemos mencionado, los principales jugadores como Google, OpenAI, Meta, Microsoft y todas las compañías chinas que se hacen con esto. Muchas veces los modelos iniciales que tienen 3 4 años eh, son ya muy estables y con un gran número de ejemplos de usos, generalmente en problemas no muy complejos, pero que son mm, ejemplos ya probados
alcances limitados en la complejidad de los problemas resueltos, pero son estables y que ya tienen muchos ejemplos reales. Y esto es lo que hoy estamos tratando de promover, el uso cotidiano en las empresas de las técnicas de inteligencia artificial con los datos que se genera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí viene otro gran em, método, forma o acción. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor método de aprendizaje para un ser humano? Y ahí viene un gran debate en muchos grupos de enseñanza, de pedagogía. Y nosotros, por experiencia, sin ser pedagogos ni dedicarse a la educación, hemos aprendido durante muchos años siempre por imitación. Y esto es uno de los grandes secretos del aprendizaje. El ser humano aprende por imitación y muchas veces es lo ideal para una técnica desconocida, como aprenden, por ejemplo, los niños. No entienden, repiten y ven que funciona lo que dicen, lo vuelven a repetir y ya cuando son más grandes empiezan a entender. Y así es como, por ejemplo, se aprenden los idiomas. No se necesita entender la gramática, simplemente se necesita entender los sonidos, repetir los sonidos y que cuando un niño repite un sonido y tiene una acción con sus compañeros, no entiende las reglas de formación de las palabras ni la gramática, pero sabe que eso es para pedir algo que le interesa. Y así, esto es lo que yo, en forma coloquial, desde hace muchos años, he denominado la metodología del chango. Es decir, en una primera instancia se trata de copiar y replicar una solución sin tratar de entender. Es solo imitar lo que se nos indica y constatar que funciona. No se debe pensar en entender el por qué ni el cómo está construido. Simplemente es repetitivo, sin intelecto de conocimiento para entender ni su estructura ni sus reglas de formación, solo repetir. Y esto lo vamos a aplicar y lo hemos aplicado durante muchas décadas cuando he tenido la necesidad de aprender un nuevo paradigma, un nuevo lenguaje, una nueva forma de resolver problemas. Lo primero que hago es ver si es posible copiar algo que funciona. Afortunadamente ahora hay muchos desarrolladores que ponen, gracias al GitHub y a muchas herramientas, código completo, todo, simplemente uno lo copia, lo instala, como dice, es una copia muchas veces de forma sencilla por un pip install y algunos listas de software y se puede replicar el ambiente. No sé qué le hicieron, no sé cómo lo hicieron, ni por qué hicieron las bibliotecas. Uno copia el ambiente tal cual, un espejo, da un problema que ya traen prueba, lo ejecutamos con los datos de prueba que también nos dan, simplemente ejecutamos, instalamos y ejecutamos el programa y si funciona, primer paso del conocimiento. Algo tenemos que ya funciona y ahora viene la segunda fase, empezar a cambiar ligeramente para ver si sigue funcionando y si no, regresamos a la versión anterior. Y así poco a poco vamos descubriendo qué podemos cambiar, qué no podemos cambiar. Y eso es lo que hemos hecho personalmente durante 5 décadas en el aprendizaje de la informática, los lenguajes, los sistemas y las grandes soluciones y poco a poco ir subiendo el nivel de complejidad y también poco a poco ir tratando de entender en una segunda o tercera fase el cómo está hecho y por qué funciona. Así, usando la metodología del chango, ¿cómo vamos a aprender inteligencia artificial? La idea es entre- entregar, recibir código
que funciona con ejemplos resueltos y programas que resuelven alguna problemática sencilla usando Python y bibliotecas estables con datos reales en un ambiente interactivo de fácil uso. Es decir, en una primera instancia, se trata de copiar y replicar una solución que alguien ya programó, que nos compartió su código y nosotros tenemos que ejecutarlo sin tratar de entender. Es solo imitar lo que dice el autor, cómo se debe ejecutar y en primera instancia, que la segunda, que, con qué parámetros, ejecutarlo y ver que funciona. Es decir, necesitamos recibir un código Python en un ambiente interactivo que permita la ejecución de cada línea y su análisis de forma sencilla e intuitiva. Esto es lo que hoy tenemos los programadores, que créanme, es una gran aventura usar esto muy fácil, a diferencia de todos los ambientes, antes de los ambientes de programación muy complejos. Ahora se hace un ambiente Python con Anaconda, con un programa interactivo usando cuadernos Jupyter, los Jupyter Notebook, con el ambiente Jupyter, y con eso, con ejemplos que nos ofrezca algún desarrollador, con datos reales de algún proceso real que genera información, y lo ejecutamos, y si funciona, poco a poco vamos cambiando ligeramente algunas líneas, volvemos a ejecutar, si funciona, cambiamos otras líneas y si no funciona, regresamos al programa original y tratar de cambiar otras cosas, pero no entender por qué no funciona, simplemente cambiar una cosa, no funcionó, regreso a la versión que sí funciona, trato de cambiar otra cosa, sí funcionó, el cambio, perfecto. Y así, pero no tratar de resolver por qué no funciona, simplemente ir cambiando pedazos. Si cambio un pedazo por una cosa y funciona, perfecto. Si no funciona, lo dejo como estaba y trato de cambiar otra cosa. No entender por qué no funciona la cosa que cambié. En una primera instancia, obviamente. Para, para hacer esto, vamos a hacer un caso de uso de como hemos indicado que vamos a hacer un taller práctico. Y para eso, pues vamos a tener un corpus, un objeto de estudio. En este caso va a ser lo más sencillo, es un documento PDF generado, que son los más fáciles de analizar. Y también tenemos después PDFs escaneados, que son documentos papel, que a través de proceso de escaneo por máquinas profesionales o por, por máquinas pequeñas, por un documento pequeño se escanea página por página, o en procesos industriales, un conjunto de cajas, un corpus de muchos documentos, papel, todo un archivo muerto, todo eso con máquinas poderosas de escaneo de 50, 100 páginas por minuto o más, se logran tener el escaneo de cada página, que es una fotografía JPG o PNG de la página, y por cada página frente y vuelta se hace un JPG. Y así se hace un corpus de, si el documento tiene 50 páginas, pues son dos, son 100 JPGs porque es uno enfrente y vuelta, y ese es el corpus y ese es lo que se analiza. Eso lo haremos en otro taller, y si no, en nuestros videos tenemos muchos ejemplos de procesos reales, de un corpus de muchos miles de documentos y cientos o miles de cajas, y cada caja con 10, 15, 30, 40, 50 documentos, y cada documento teniendo del orden de 50, 100, 200, 500 fojas, que cuando se convierte a páginas es el doble. Bueno, pero por el momento vamos a hacer el caso sencillo, un documento PDF, y vamos a preguntar
qué tema se desarrolla en el documento, cuáles son las ideas relevantes expresadas en el documento, qué tamaños en diferentes aspectos tiene el documento, por ejemplo, cuántas oraciones, cuántas páginas, de qué tamaño en gigas o megas es el documento. Y eso es todo lo que hoy se llama el análisis exploratorio de los datos o EDA en inglés, Exploratory Data Analysis, para entender de una forma analítica, descriptiva, lo que tiene el objeto de estudio, que es un documento PDF generado. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer los dos grandes rubros usando la inteligencia artificial de innovación y de vanguardia, es decir, hacer uso de los grandes adelantos y sistemas que venden, ofrecen de forma gratuita en su versión inicial limitada, los grandes grupos. En este caso vamos a hacer un ejemplo de una herramienta que nos parece verdaderamente maravillosa para empezar a hacer un primer enfoque de qué son los resultados, cómo se aplica la inteligencia artificial en un documento, un conjunto de documentos limitado, pero lo hagamos para la primera versión, que es un solo documento, un documento de 50, 100, 600 páginas, un libro de varios capítulos, o analizar cada capítulo en particular. Esa es la técnica que vamos a hacer. Hoy se tiene una excelente herramienta en el mundo de la inteligencia artificial de innovación y vanguardia que se denomina Notebook LM de el grupo súper importante en la inteligencia artificial y en muchos aspectos desde los años 2004-2005 que surgió, es el Notebook de Google. Este nos ofrece un mecanismo maravilloso para entender un PDF o un corpus de un número, puede ser limitado, pero enorme, con gran facilidad, y ahorita vamos a platicar de cuáles son las limitaciones de este código en su versión gratuita y en otros en su versión con costo, que es el Notebook LM de Google gratuito y el otro el Notebook profesional y empresarial. Ya. Esta es una herramienta que recientemente fue puesta a disposición y es un instrumento que yo digo que toda persona que desee analizar con inteligencia artificial un corpus de documentos limitado y que lo quiera hacer inmediatamente para entender los tipos de resultados que se pueden lograr, debe conocer esta herramienta que se llama Notebook LM. Obviamente es del grupo Google y que para acceder se tiene que tener una cuenta Gmail, muy sencillo, y teniendo la cuenta Gmail se entra a su cuenta y ya abajo a la derecha de la lista de aplicaciones que ofrece Google ya se tiene incluida el Notebook LM, así como se tiene el YouTube y las formas y todos los servicios que ofrece Google usando la cuenta de Google. Es una herramienta muy interesante, no voy a hacer mucho eh, em, eh, elementos sobre lo que hace y las bellezas. Eso solamente, por ejemplo, podemos decir que los archivos pues puede contener documentos de hasta 500 páginas y 200 megabytes de los archivos que se suben, y se pueden subir hasta 50 documentos en la versión gratuita, ¿sí? Y esto es por cada grupo de estudio, que es un notebook LM. ¿Y por qué se llama notebook? Porque usa la tecnología de cuadernos Jupyter y Jupyter Notebooks, pero eso ya se hace en el propio ambiente de la aplicación de Google, que es un cuaderno Jupyter. Entonces, copiando las mejores prácticas, pues los cuadernos Jupyter son la maravilla de un ambiente, como he dicho, para hacer desarrollo, y es un cuaderno Jupyter con Conda, Anaconda, y eso es lo que nosotros vamos a hacer para no tener a fuerza que usar el Notebook LM cuando se trata, por ejemplo,
en un segmento empresarial donde tenemos 500 cajas, donde tenemos 1000 cajas de documentos y cada caja con 50 documentos, pues ya son 50.000 documentos y pues estamos viendo que la versión puede incluir hasta 50 fuentes o documentos y en un cuaderno, pero el número total de megas que se pueden poner son 200. 200 megas no es nada para un documento de muchas páginas. Es muy limitado, mucho, muy limitado. Ahorita vamos a ver los órdenes de magnitud de documentos de 50 a 100 páginas. Por ejemplo, hemos hecho ejemplos en corpus empresariales de una caja que tiene 5 o 10 documentos, pero el total de megas que tienen esos 10 documentos en su formato de páginas escaneadas son de 4 5 gigabytes, 6 gigabytes. Pues obviamente en 200 megabytes no vamos a poder hacer mucho cuando se trata de órdenes empresariales. Como lo digo, la versión básica es gratuita, pero no es de gran utilidad en un contexto empresarial. Entonces necesitamos irnos a la Notebook Enterprise. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dicen? Y lo copié de la página del Notebook Enterprise. Les digo, los precios no son accesibles públicamente y se cobra por diferentes factores que solo se conocen directamente con el proveedor cuando se va a adquirir el servicio. Esto es un gran riesgo para riesgo financiero para una solución empresarial. Y como lo dice ahí claramente las líneas, eh, los precios pueden variar dependiendo de si se compra la solución autosuficiente o está parte de los servicios que ofrece Google en la nube. Y entonces, pues es muy, muy, muy difícil pensar en una solución empresarial de grandes volúmenes de un cotidiano de 100 o 1000 documentos o más con orden de magnitud superiores a varios gigabytes. Las soluciones de estos grupos, que son muy bonitas para grupos de corpus o número de documentos limitado, pues al extrapolar a una solución empresarial, es importante entender que el costo se multiplica enormemente si además en los elementos a veces, cuando estamos haciendo estas aplicaciones empresariales, se requiere vectorizar y cuando se cobra, aunque sea un 0,001 de dólar por vector, cuando tenemos millones de vectores, pues entonces los costos se extrapolan en cantidades superiores a multiplicaciones por 10 a la 6 o 10 a la 9. Son cálculos muy, muy grandes, aunque sea el costo básico de centavos de pesos. Bueno, la, 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 la solución de inteligencia empresarial que nosotros proponemos es una solución usando bibliotecas de código abierto con políticas de cobro moderado claramente establecidas y tal vez para problemas menos de vanguardia, pero que son de gran utilidad a las empresas y que se asocian a situaciones cotidianas frecuentes en la empresa con órdenes de magnitud de los datos que se requieren analizar de miles de millones de ejemplares y de volumen, que eso es súper, súper importante. Nosotros vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un libro, vamos a analizar en una metodología de capítulo por capítulo, y es un libro que tenemos en mente explicar, porque es un ejemplo real de aplicaciones del uso de la tecnología de inteligencia artificial para analizar un número limitado de documentos legales, de documentos de una institución
del sector público que tiene sentencias y es una colección de sentencias pequeña, pero lo importante es el método que se siguió porque aunque es el número limitado de sentencias, la metodología se extrapola sin problema al mismo número que se requiera de una empresa gigantesca o el mismo corporativo donde se analizó que solamente se mostró un número muy limitado de objetos, de PDFs, pero ese centro, esa institución del gobierno federal, tiene cientos o hasta ya miles, cientos de miles de documentos. Y es un ejemplo sencillo. Y aquí vamos a mostrar que son códigos abiertos lo que vamos a usar y son los datos también que son datos públicos, son que como lo muestro, lo vamos a analizar por capítulo y también podemos analizar la obra completa que tiene más de 300 páginas y esto lo vamos a hacer en ejemplos en la versión de vanguardia usando Notebook LM. Va a sacar unos resultados muy impresionantes, muy bien estructurados y después vamos a hacer la versión eh, empresarial con menos equipos de vanguardia, con menos resultados de vanguardia, pero que es fácilmente utilizable en contextos de miles o hasta miles o cientos de miles de páginas o miles de documentos y eso es la versión que queremos promover. Cuando se necesita hacer para documentos pequeños y de manera inmediata sacar resultados extraordinariamente bien eh, redactados y hechos, se usa la versión artificial de la inteligencia artificial de innovación de vanguardia y si los documentos tienen menos de 200 megas y sin problema que tenga menos de medio millón de palabras, pues se hace fácilmente con esta herramienta. Pero si cambia la dimensión, el volumen de lo que se requiere de forma empresarial, pues tenemos que optar por la inteligencia empresarial con herramientas de código abierto para poder sacarlo. No todos los resultados que saca la versión de innovación, pero la mayoría de los elementos estratégicos sí los sacamos, pero con herramientas a nuestro alcance y nuestro dominio completo. Y eso es la gran diferencia entre una inteligencia artificial empresarial y una inteligencia artificial de innovación y de vanguardia. Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo de los YouTube que vamos a estar presentando. Vamos a hacer ya el resultado primero con la inteligencia artificial de vanguardia usando Notebook LM y después con nuestros cuadernos Jupyter con bibliotecas todas de código abierto y que pueden ser fácilmente utilizables en cientos y miles de documentos con millones de páginas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.